Una muchedumbre sigue a Jesús. ¿Hacia dónde nos guía? En este capítulo hablamos sobre las dos muertes, el cielo y el infierno, y muchas cosas más. Sigue con nosotros la senda del Evangelio. Acompáñanos a recorrer la palabra de Dios. A Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Muy bien, entonces lo primero que veo es ese esfuerzo permanente del Señor por mantener lo que llaman el secreto mesiánico. ¿De acuerdo? Sí. Pero resulta que todo el que sabía un poquito más del asunto, como sabían los demonios, porque los demonios no es que no sepan, los demonios saben perfectamente lo que está pasando en el mundo. Los que no sabemos somos nosotros. Por eso hablamos esta madrugada de quienes saben del misterio, quienes saben que vivimos en un misterio, en un secreto. Y ustedes me decían que muy poca gente sabe eso, ¿cierto? Voy a acercar un poquito la cámara. ¿Correcto o no es correcto? Sí, cierto. Correcto. Muy poca gente es consciente de que no ve. La gente cree saber. La gente cree y con ese creer que cree ya les basta y les sobra, y en realidad ni oyen, ni ven, ni entienden, ni han conocido, ni conocen nada. Caminan como topos. Los topos, como viven bajo la tierra, los ojos no les funcionan. Tienen que guiarse por otros instintos. Quizás la gente trata de guiarse por otros instintos, que no sea la vista. Pero terminan caminando como topos. Y como topos se dan de topes contra una cosa y contra otra. Y por eso es que nos estrellamos tanto. Porque no sabemos de dónde vamos, ni para dónde vamos, ni de dónde venimos. Porque los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Estoy leyéndolo un poco de atrás para adelante, pero bueno, ahorita cojo al comienzo. ¿Quiénes son los espíritus inmundos y por qué el Señor los llama inmundos? Pues, es decir, seguramente está hablando de los demonios, pero porque los llama inmundos, no sé exactamente qué quiere decir inmundos. Pues nosotros esa palabra aquí hoy en día en nuestra cultura pues, lo asociamos a algo que es sucio o algo que es, sí, que es dañino, pero en este caso no sé. Ok, qué algo decir que es exactamente. sucio, que es dañino. Pala. Sí, pues yo estaba pensando un poco en eso que hemos hablado, o pues que usted nos comentaba, de que algo inmundo en el Antiguo Testamento como que hablaban de que era algo maloliente, feo, cochino, como que se estaba pudriendo, ¿sí? Que, digamos, Bueno, consideraban en la el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿no? Hoy en día es lo que está diciendo Sergio. ¿A qué asimilamos? ¿Qué significa para nosotros la palabra inmundo? Pues significa eso: sucio, feo, contaminado, peligroso, porque transmite enfermedades y produce un asco especial. Una cosa que llamamos inmundo produce un asco especial, una repulsión. Uno no
quiere tocarlo, no quiere acercarse porque siente que se contamina. Eso es lo que significa inmundo. Y yo creo que eso es lo que le están diciendo a los espíritus, a los demonios. Los demonios son espíritus inmundos, espíritus que contaminan, espíritus que transmiten algo que no queremos que nos llegue. ¿Y qué es ese algo? Es decir, ¿qué es lo más inmundo? El asco es una forma de miedo, ¿verdad? El asco es una forma de miedo. Uno le tiene miedo a un ladrón, le tiene miedo a un asaltante, le tiene miedo a un revólver, le tiene miedo a un cuchillo. Y el asco es una forma de miedo. Uno le tiene miedo a cosas que siente tan feas, que huelen mal, etcétera. Cosas slimy, dicen los gringos, ¿no? Que uno les huye. Y les huye por un miedo a ser contaminado. Es decir, de qué nos están advirtiendo las cosas inmundas que nos están diciendo. Sí, lo que advierten es de que eso que si uno entra en contacto con esa sustancia, probablemente le va a causar daño a su cuerpo. Eso es lo que anuncia el mal olor. Le va a causar daño y eventualmente el daño se llama muerte. ¿Sí? Porque el daño, el gran daño. Entonces, fíjense que la gran inmundicia de la que las cosas inmundas, el miedo, los puñales, todo eso nos está advirtiendo es la muerte. La muerte es la gran inmundicia, la gran enemiga de la vida del hombre, de la conciencia. La gran enemiga es la muerte. Yo creo que por eso los demonios, que son los artífices de la seducción, yo creo que por eso los demonios han convencido a una cantidad de gente a través de los filósofos y etcétera, a los ateos, a que no le tengan miedo a la muerte. Y estamos hablando no de la muerte física para el renacer, estamos hablando de la muerte como el fin de la existencia. No, tranquilos, eso no pasa nada, eso es intrascendente, eso no se siente nada. Los están engañando, ¿eh? Por eso la advertencia de todos estos gestos del dolor, del asco, de la inmundicia, la gran perversión es la muerte. Y es de eso de lo que Jesucristo viene finalmente a salvarnos. En esta etapa, en esta lectura, lo que vemos es que Él ha hecho grandes milagros. Fundamentalmente los milagros han sido la sanación de las personas enfermas, especialmente de personas enfermas físicamente. Sanar un leproso era absolutamente imposible. Hoy en día también sigue siendo imposible. Por eso uno ve leprosos en Colombia, ve leprosos en las esquinas. ¿No los han visto? Sí. Y aunque todos esos leprosos que hay en las esquinas tienen la lepra controlada, es decir, ni la transmiten porque no se transmite así, ni les está avanzando, no los está carcomiendo más. La lepra está controlada, la lepra ya se controla, la frenan donde va. De manera que si a una persona le aparece una manchita aquí de lepra, eso aparece como una zona insensible, es lo primero que la persona encuentra, ¿no? Si sabían, es una manchita insensible en alguna... Aquí no siento nada. Me clavo cosas y ahí no siento nada. Ojo, porque puede ser lepra. Pero la detienen ahí, se le queda esa manchita insensible y eso no sigue creciendo. Pero uno encuentra entonces personas, y esas personas producen repulsión. Repulsión porque uno siente, su cuerpo dice, a mí me va a pasar lo mismo que a ellos. Pero todo eso no es más que un anuncio de la muerte. Lo que yo veo y entiendo, la gran repulsión, la gran inmundicia es la muerte. La muerte total me estoy refiriendo, ¿no? La muerte total, no la muerte física que conduce a la resurrección, no el capullo de la oruga que lo lleva a ser mariposa, sino la desaparición. Sí. Tal vez esa idea sí valdría la pena explicarla un poco más, ¿no? Que hay dos muertes o algo así. Sí, claro, hay dos muertes. No sé, no lo habíamos hablado antes.
Hay dos En el muertes y podcast está no. presente en el Evangelio por todas partes. ¿Sí? No temáis, le dice el Señor, al que puede arrebatar esta vida, sino al que puede producir la muerte eterna. No es de temer el que nos quita la vida del cuerpo. En el fondo no es de temer. Pues sí, es aburrido que le clavan un puñal, que uno se desangre o lo que sea. Sobre todo si uno tiene responsabilidades y uno tiene hijos pequeños y cosas así. Pero eso no le causa a uno un daño verdadero, porque no estamos para defender esa vida, ese no es el sentido de la vida, sino para defender la vida eterna. Eso es, hombre, nos acortaron la vida, yo iba a vivir 87 años, ahora voy a vivir 67, por decir algo. Bueno, 10, 20 años y no me parece a mí mayormente grave, ¿no? Una persona, 97 años, estoy cumpliendo, qué maravilla, voy a llegar a los 100, y bueno, y si no llega a los 100, ¿qué pasa? Nada, ¿qué cambia? Nada. No significa nada para nadie el hecho de llegar a los 100, o le cortaron 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años, 40 años. Es bien intrascendente, a menos que uno tenga algo que hacer en este planeta. A menos que uno tenga, como les decía, niños que cuidar, un mensaje que dar, algo que construir, que valga la pena, es decir, que sea trascendente. De otra manera, es intrascendente durar 2 o 3 años más. Digamos que puede ser en el sentido de que la persona deba descubrir algo, comprender algo que le sirva para el momento de la muerte o después de la muerte, ¿no? Que le sirva para prepararse para el juicio y para la entrada a la eternidad. En ese sentido, hombre, pues sí, 1 año más le puede servir, sí lo aprovecha, pero le dan el año y no aprovecha nada, pues no sirvió de nada. Pero hablemos de 2 tipos de muerte. Ok, la muerte física, pues obviamente todos sabemos que es la muerte física. No creo que valga la pena una explicación. Y la muerte espiritual, que es que la persona no va a tener existencia ulterior, existencia posterior. Los demonios pueden quitar la existencia posterior o convertirla en algo que ya no es vida. La existencia posterior, la existencia ulterior de sufrimiento, pues eso no es vida. Y el sufrimiento, ya sabemos qué es el sufrimiento. El sufrimiento es el acercarse de la muerte. Una vida después de la muerte asquerosa no es vida. Una vida después de la muerte de dolor no es vida. Es muerte. Es muerte que de golpe no se consuma del todo en el no ser. El no ser, veía yo alguna vez, el no ser aparentemente es una misericordia al lado de la eternidad de sufrimiento. El no ser sería una misericordia. Excepto que por la razón de que el hombre tiene conciencia, necesita ser consciente de lo que se hace. El hombre necesita aceptar el no ser. Pongamos un diálogo así. Usted ya no llegó a la plenitud, usted ya no llegó al ser y por tanto va a pasar el resto de la eternidad en sufrimiento, en soledad, en agonía, en dirigirse lentamente al no ser, pero sin llegar nunca, ¿no? Como ese concepto de las matemáticas. Se aproxima al infinito, pero no llega. Se va a pasar el resto de su existencia aproximándose al infinito sin nunca llegar. De golpe sería mejor dejar de ser. ¿Usted qué opina? Yo opino que sí, pues de lo que hemos hablado, yo opino que pues puede ser menos doloroso que estar muchísimo tiempo sufriendo. Ok, que estar una eternidad o un infinito. Hemos distinguido entre infinito y eternidad. Que eternidad es el eterno presente y el infinito es la sucesión del tiempo.
que estar un infinito que nunca termina de sufrimiento. Excepto por una cosa. Lo que yo percibí y comprendí ese día es que ese instante, Sergio, en que usted acepta desaparecer, ese instante en que a usted le llega la plena conciencia de que nunca va a volver a ser, de que está perdiendo en ese instante la existencia, es de un dolor, es de un sufrimiento, es de una intensidad tal que es una intensidad infinita. No en duración, no en duración, en intensidad. Entonces lo terrible es que es equivalente lo uno al otro. O quizás peor, la intensidad que la duración. Algunos teólogos como Fortea plantea que el infierno, es decir, esa situación de sufrimiento para siempre, sería o puede ser parecida a al mundo que vivimos nosotros, con algunos aditamentos. Uno, que la persona va a ser consciente plenamente de que no llegó, es decir, va a poder ver de alguna manera, percibir al otro lado de la cerca la realidad inmensa y maravillosa de Dios y de la eternidad. Y va a saber que no solo no está, sino que nunca va a poder llegar. Ese es el primer punto. Puede que no sea consciente todo el tiempo. Puede que simplemente por momentos y por tiempos despierte y vea eso. Por momentos y por tiempos adquiera conciencia. Y van a ser momentos y tiempos de una intensidad de sufrimiento muy grande para luego regresar, digamos, a un símil de esta vida. Son como diferentes posibilidades de lo que es el infierno, diferentes concepciones de lo que es el infierno. Ahí hemos visto como tres: la absoluta y eterna soledad, el absoluto y eterno silencio, ese instante de intensidad de sufrimiento total que no se prolonga en el tiempo, pero sí en la intensidad, o simplemente la continuación. Jesús se retiró al mar y le siguió la gente, y después nos va a explicar por qué le siguió la gente, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de los alrededores, pero unos alrededores bastante amplios, es decir, ya se había corrido la voz de que ahí había un ser especial, un hombre especial, y eso que no había internet. Del otro lado del Jordán, ¿por qué esa mención del otro lado del Jordán? Es interesante. Del otro lado del Jordán. Eso es lo que llaman la Transjordania, ¿no? Sí. La Transjordania de los gentiles, ¿verdad? Sí. Eso es lo que encontramos ahí, la Transjordania de los gentiles. A este lado está hablándole al pueblo de Israel, a los hebreos. Al cruzar el Jordán, como que está ampliándose hacia los gentiles, hacia toda la humanidad. Me parece a mí que hay un contenido ahí de eso, ¿sí? Al otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, que son zonas gentiles, si no estoy mal. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces ese era el tema, ¿ven? A esa gente, a toda esa gente le pasaba lo mismo que le pasa a la gente hoy. Y es que no logran ver más allá de este mundo. Las cosas que Jesús decía y que hacía en un momento dado, manifestaciones de un más allá,
que llega a este mundo. Eso a la gente le parecía intrascendente, como eventualmente les va a parecer intrascendente la cruz. Van a rechazar la cruz, aún los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque la cruz sí ya no es ningún milagro para este mundo. Les parecía muy bueno que el Señor manejara y mejorara las cosas en este mundo. Pero el verdadero mensaje del Señor no era para este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y ellos lo que anhelaban y esperaban era quedarse en este mundo. La gente, tal vez eso lo habíamos estado viendo en estos días, la gente no logra percibir la inmensidad de lo que es el paraíso. Piensan que es esto mismo, pero más tranquilo, sin problemas, sin pobres, sin guerras, sin hambre. Esto mismo sin hambre sería el paraíso. No, qué pena. Esto mismo sin hambre sería el infierno sin hambre. Porque la dimensión, la magnitud de lo que es la realidad, de lo que es el paraíso, no tiene comparación a lo que aquí vemos y percibimos. Los pocos y pequeños momentos en que uno logra abrirse a esa realidad, percibir esa realidad, lo que percibe es de una dimensión tan grande, que esto se convierte en nada. Y sin embargo, esa es la aspiración, digamos, de los ateos, de la gente que no ve más allá de este mundo, no logra ver esa grandeza y casi no hay cómo comunicársela. Hombre, es que no estamos hablando de eso. Es que no estamos hablando de este mundo, pero tranquilo y en paz y que no le toque tomar pepitas y que pueda caminar. No estamos hablando de eso. Y si uno volviera a tener 18 o 20 años y a poder brincar, o 25, los que sean, y a poder brincar y tener fuerza y correr de un lado para otro, y tampoco estamos hablando de eso. Es decir, de allá venimos y estando allá, fue que buscamos algo más, porque eso era poco y era pobre. Eso era poco y era pobre. Y buscando ese algo más, es que se abren las puertas y las ventanas de la eternidad. Y cuando uno se asoma a la eternidad, le pasa lo que le pasó a Moisés en el monte Horeb. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Es demasiado, es que es descomunal, digamos, asomarse allá. Y eso es lo que de alguna manera Jesús trata de comunicar. Los atrae con las cosas que a ellos les gustan. Milagros. Resolver los problemas que tienen de un momento para otro de una forma radical. ¿Y qué les ha resuelto finalmente? Con un milagro de esos que resuelve. Sí, algo terrible. Una persona que iba a pasar el resto de sus 40 años de vida, o 20 o 30 o los que fueran, los va a pasar en paralítico o con una mano tullida o ciego. Es terrible. Es terrible. Pero ¿qué es eso al lado de la eternidad? Eso se termina. Eso pasa pronto. Eso pasa, mejor dicho. Si yo miro hacia atrás, ya puedo ver 40 años y hace 40 años yo tenía 29. Y pasó tan rápido. Con o sin sufrimiento pasó tan rápido. Pues con sufrimiento pasa más despacio, ¿no? Pero la eternidad no pasa nunca ni termina nunca. Entonces la dimensión de la eternidad es de dos órdenes. Uno, eso. No termina nunca.
y la otra dimensión es la inmensidad. Pongamos el ejemplo contrario de lo que decíamos que es el infierno. Entonces en la eternidad es un tiempo que dura para siempre y está siempre presente, pero también está lo contrario, que tiende a totalidad, en intensidad de gozo y de felicidad, que tiende a totalidad y que siempre crece porque uno siempre se acerca más a Dios y que tiene plena conciencia de que nunca va a ser disminuido lo que tiene, de que eso nunca va a pasar, nunca se va a ir, sino que va a crecer día a día a día. Que cuando se despierte mañana, si es que en el cielo se duerme, no sé. Pero pongamos el ejemplo, pongamos la idea de que se puede uno despertar mañana. Cuando se despierte mañana, simplemente va a tener más que ayer. Más de plenitud, de totalidad, de gozo, de felicidad. Más que ayer. Y al día siguiente, más. Y nunca va a perder nada. Entonces ese miedo que tiene uno, por ejemplo, cuando uno está en vacaciones, ¿no? El miedo de que se le terminen las vacaciones. Ah, ya me falta tanto, me falta tanto. Yo recuerdo cuando era niño, llegaba el sábado y uno feliz, ¿sí? El viernes por la tarde, la felicidad del viernes, porque ya llegaba el fin de semana, no tenía que ir al colegio. Para mí el colegio era una tortura además. Y luego el sábado los juegos, para arriba, para abajo, si íbamos a la finca, para arriba y para abajo en ese río, sin tiempo, sin medida de tiempo, no había que llegar a mediodía y se botaba para una parte y hacia otra. Y la noche del sábado igual, y el domingo, y al atardecer del domingo ya venía la sombra. No sé si ustedes vivieron los fines Sí, de claro, semana así. Al atardecer del domingo venía la sombra, la sombra. La sombra de que ya mañana hay que ir al colegio. Para mí era tan intenso eso que a veces yo decía, por la noche cuando me acostaba, decía, pues no me voy a dormir porque si no me duermo, de golpe no toca ir al colegio mañana, de golpe no llega el mañana, o quizás simplemente se demora más y puedo disfrutar más esto. Pues en el cielo, como sea que sea el cielo, no va a haber esa sombra por ninguna parte. Entonces, no, el cielo no es solamente esto, pero para siempre. Esto para siempre es el infierno, la gente no se da cuenta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Pala? Sí, pues yo creo que esa concepción es bien importante, porque si, pues si uno no ve lo increíble que es, por eso es que tampoco uno lucha por eso, o sea, uno lo lucha cuando uno se da cuenta que vale la pena todo por ganar eso, pero si uno no lo tiene claro, no lo logra percibir, pues es muy difícil uno renunciar a cosas si uno no vea qué va a tener, o sea, qué de cambio va a haber. ¿Qué va a tener a cambio? Exacto, qué va a Porque de tener a alguna cambio manera es por lo que uno eso, las renuncia. cosas de este mundo ciegan y atrapan, hemos dicho repetidamente. Estos milagros. El Señor usa los milagros, si Él quisiera podría resolver todos los problemas y enfermedades del mundo, entonces no está usando los milagros en ese sentido. Sí, por misericordia sí, cuando veo a una persona sufriendo. Pero yo creo que es claro que usa los milagros para traerlos. Para decirles aquí hay algo más, aquí hay algo especial. Utiliza los milagros para irse mostrando lentamente y lentamente irlos llevando hacia donde Él quiere que lleguen, que es a percibir la inmensidad de la eternidad. Es como lo que hemos dicho, lo que el Señor hace en este pasaje es como lo que hemos dicho varias veces, de que cuando pues la gente en el mundo es como una manada de búfalos, ¿cómo se llaman esas inmensas que ve uno en las películas de vaqueros? Que van corriendo, 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 ¿no? Y una vez que uno empieza a correr, van todos detrás del que vaya adelante. Y el vaquero se da cuenta de que corren hacia un abismo.
Y una vez que corran hacia el abismo es imposible detenerlos, que se caiga el primero, porque el de atrás empuja y se van a caer todos al abismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Que se mete en el caballo a toda velocidad y se le pega al que va adelante. Y empieza a jalarlo lentamente, a cambiarle el rumbo muy lentamente, pero al principio camina con él, corre con él, ¿no? Luego usted dice, usted viene aquí conmigo, los dos vamos corriendo, vamos de primeros, qué chévere, démosle. Y el otro lentamente va desviándolo. En algunas películas el vaquero se le monta al bisonte, al que sea, y lo va desviando, lo coge de las mechas y lo va desviando hasta que lo saca en otra dirección, a una planicie, una cosa donde no haya ese abismo, y ya, pues si quieren seguir corriendo hasta que se cansen, pues corran. Yo creo que eso es lo que hace el Señor ahí, pegársele a la gente, a las necesidades, a los gustos, a los anhelos de la gente. Por eso quizás no revela el secreto mesiánico, sino que los va pegando a él, y luego los va sacando de ahí, los va dirigiendo, los va llevando hacia otro sitio. ¿Y cuál es ese otro sitio? Los pastos mejores, la eternidad. Pero claro, son de tal magnitud, de tal volumen. La diferencia es tan grande para que la gente no lo puede conseguir. Entonces, ¿qué sucede? Miren, el gran engañador es el demonio. El gran engañador entonces le vende a usted lo que usted quiera. Eso es como los vendedores esos callejeros. Se le tiene lo que usted quiera, con tal de que se quede en este mundo y se deje de seguir llevando en la dirección que ellos van. La muerte no es tan grave, no se preocupen de eso. Usted puede hacer aquí lo que quiera y al final usted se acuesta y se duerme y ya. Se durmió y todo desapareció. Y luego, entonces eso es una venta que le hacen a la gente para que se deje llevar hacia allá. ¿Que es mentira? Claro que es mentira. Es que el demonio es el gran mentiroso, el gran engañador, por eso es engañador. No es cierto que la muerte se hace simplemente cerrar los ojos. Lo importante es lo que viene después. Créanme, le diría yo a la gente. Créanle a Jesús. Lo importante es lo que viene después de la muerte. Después de que usted cerró los ojitos y se quedó dormido, ahí viene lo bueno. Una sola muerte y después de esto el juicio. No es que me quedé dormido y ya no me desperté nunca. No. Que se despierta. Que si llegó al sitio equivocado, de golpe puede volver a dormir y dormir 500 años y a los 500 años despertar por un instante. Y dormir y tratar de olvidar el instante en que despertó. Y seguir durmiendo y creyendo que las cosas son distintas. Y así por toda la eternidad o por todo el infinito. Entonces hay dos muertes. Decíamos, Sergio, usted preguntaba por las dos muertes. Una es la muerte física, la primera muerte. Y otra es la muerte del lago de fuego, que es el juicio. El que fue encontrado falto al llegar al juicio, el que no logró cruzar, no logró abrazarse al amor de Dios que se le ofrece, va a ir al lago de fuego, el sufrimiento eterno, a la muerte verdadera, que tiene esas connotaciones que estábamos hablando hace un momento. ¿De acuerdo? Pues yo puedo decir, yo puedo decir de acuerdo hasta qué punto puedo decir de acuerdo. O sea, pues es posible, sí, pero decirlo con esa certeza yo no lo puedo decir porque yo no sé, o sea, yo no he visto. Es una idea, es un susurro, es una posibilidad, explicaría cosas, pero que yo pueda decir, yo veo eso, no. Ok, sí, me parece bien, me gusta el comentario. La cuestión entonces es ver si esa idea, usted dice es una idea, es un susurro. Viene fundamentalmente
de la experiencia, viene de la lectura de la Escritura. Entonces, miremosla a través de los ojos de la Escritura, pasémosla por el tamiz de la Escritura. Si lo que yo he dicho se sostiene en la Escritura, si lo que yo he dicho se sostiene con los padres de la iglesia, si lo que yo he dicho se sostiene con los pensamientos de los santos o no. Para saber si ese susurro, o para lograr que ese susurro coja fuerza y se vuelva voz y se vuelva grito. Si ese susurro es verdad, se volverá grito. Si esa idea, Sergio, es verdad, se volverá grito, que nadie podrá callar. Como decíamos esta mañana, el amor de Dios se desborda y crea. Y crea con quien compartir lo que Él es. Se desborda y crea. Se desborda y engendra Jesús, el Espíritu Santo, la creación, el universo. Se desborda y crea al hombre. La verdad se desborda, la verdad se sostiene sola. Sí, el demonio y los demonios han hecho esfuerzos inmensos por acallarla. Han hecho esfuerzos inmensos por adormecer a la gente para que no la escuchen, ¿ve? Y llega un momento que la persona, cuando se deja llevar de las cosas de este mundo, y lo grave es que no siempre son cosas malas, no estoy hablando de los drogadictos, de los asesinos, de los violadores. Estoy hablando de la gente común y corriente, que se dejan llevar por las cosas de este mundo. Y ese dejarse llevar por las cosas de este mundo, por las cosas aparentemente buenas, los va adormeciendo a las cosas de la eternidad. Ya no las pueden percibir, a ese susurro, Sergio. Ya no lo pueden percibir, no lo pueden oír, no pueden nada. Se adormecen y solo ven y solo conocen las cosas de este mundo, como es la mayoría de la gente a quienes les hablamos. Solo perciben las cosas del mundo. Y de golpe hay que traerles las cosas de la eternidad y empacárselas. Ponérselas bajo la apariencia de las cosas de este mundo para que las puedan mirar y se acerquen. Y creo que eso es lo que hace el Señor con los milagros. Las cosas de la eternidad se vuelven tangibles, visibles. Esta mano seca ya no me duele, ya no me molesta, la puedo mover, puedo ver. De alguna manera la eternidad se ha disfrazado de las cosas de este mundo para jalarlo a uno hacia la eternidad. Hay muchos que simplemente cogen eso y dicen, pues chévere que la mano me funcione. Chao, yo me voy, con eso puedo trabajar mejor, ganar más dinero, conseguir mujeres, lo que quiera, lo que sea, ¿no? Con los milagros. Más de uno fue así, ¿no? Hay un momento en que el Señor sana, creo que son 10 leprosos, y solo uno se devuelve. Los otros salieron a disfrutarla. A disfrutar en este mundo, y al otro le dice, pues hombre, el sentido de lo que yo hago no es para que puedan salir a disfrutar de este mundo, sino para que puedan percibir las cosas de la eternidad. Ese es el sentido de todo esto. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que eso es importante. Entonces, recapitulemos un poquito. Hemos hablado del cielo y del infierno. Hemos hablado que hay diferentes formas de infierno. Quizás. Yo no soy teólogo. Simplemente hablo de lo que he percibido y lo que encuentro en la lectura, ¿no? Quizás el infierno sea solamente esto para siempre. Viendo y percibiendo que la persona no llegó al cielo. Como una especie de sueño infinito. Quizás ante ese sufrimiento, cuando la persona lo ve, podría decir,
prefiero desaparecer, pero entonces el dolor ya no se extiende en el tiempo, sino en la intensidad, lo cual termina siendo equivalente o peor. Quizás eso es lo que sea la inmundicia, es decir, el miedo y el asco sean a la muerte. Y quizás los demonios lo que hacen es engañar a las personas haciéndoles pensar que a la muerte no se le debe tener miedo, porque la muerte no hace nada, simplemente uno desaparece, uno deja de ser. Y quizás debamos entender que hay dos muertes, la muerte física, porque todos de todas maneras tenemos que cruzar la muerte física, ese es el ángel con la espada de fuego que quedó a la entrada del paraíso. Esta también es una teoría que habría que constatar, ¿no? Si ese ángel de que nos hablaba el Génesis esta mañana era el ángel de la muerte. El que quiera regresar al paraíso, una vez que se salieron, el que quiera regresar tiene que morir. Entonces esa muerte primera, dependiendo de si la persona ha abierto su corazón a Jesucristo y ha aceptado la muerte salvífica de Cristo, esa primera muerte se vuelve camino a la eternidad. Hay dos muertes en muchos sentidos. La muerte del repro, el que le da la espalda al Señor, que conduce al infierno en la forma que estamos viendo. O la muerte del que acepta a Jesús y es consciente de que para llegar a la eternidad debe cruzar por ahí. Y cruza en la esperanza, en la confianza y en la fe de que ha de resucitar a la eternidad un momento después. De que un momento después se va a encontrar con Jesús. Y que va a pasar el juicio de la mano de Jesús. Que lo reciba uno. Jesús, yo di mi vida por ti. Sí, la embarraste muchas veces. Horrible, horrible, horroroso. Hiciste cosas horrorosas. Pero yo di mi vida por ti y tú lo aceptaste. Y tú lo aceptaste y tú lo aceptas. Hay gente que muere. Jesús, 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 Jesús. Lo más probable es que esa persona, pues cuando despierte al otro lado de la muerte, pues Jesús lo está esperando, ¿verdad? Si lo llama con tanta intensidad. Que el que muere rechazando, volteando la espalda. Hace unos años bastante fui a una exposición de una escultora colombiana, Felisa Burstyn, creo que se llama. No sé si la conocen. Pala es tan versada en estas cosas culturales que... No, yo no la conozco. Creo que es Felisa Burstyn. Hace cosas metálicas. Creo que la escultura que hay ahí en la rotonda que queda en el puente de la 100 con la séptima. No sé si todavía está ahí. Uno deja de ver las cosas cuando lleva mucho tiempo. Una chatarra, una cosa esa. Creo que es de ella, pero no estoy seguro. En todo caso fui y la exposición eran camas. Camas pintadas. Había una cama, yo no sé si ella será cristiana o no. No he sabido de eso, pero las camas tenían el tema. Unas camas de lata, ¿no? Con la persona pintada muriendo y todo alrededor de ella. Y en una cama había una persona muriendo. Así, creo que tenía un crucifijo en el pecho. Y a este lado estaba Jesús llamándola y la persona dejándose llevar. Y a este otro lado de la cama, esa era la buena muerte, había un demonio insistiéndole y la persona rechazando al demonio. Y en la otra cama, la mala muerte, estaba lo mismo, la persona acostada no tenía crucifijo, la cara obviamente era distinta, era una cara de rabia, de rencor, de resentimiento. A este lado, Jesús llamándolo y la persona rechazándolo y el demonio al otro lado y yéndose con el demonio. Y yo creo que esa es la buena y la mala muerte, pues pónganlo como quieran, miren a los demonios en la dimensión que quieran, ¿sí? Que sabemos que son criaturas, que no son ideas, ok, lo sabemos. Entonces más o menos de alguna manera viene a ser así,
una criatura a un lado te llama a seguir en el mundo, a seguir amando lo que amaste toda la vida. El placer, el gozo, la mezquindad, el dinero, ¿sí? A rechazar la generosidad, la gentileza, la dulzura. Y al otro lado está Jesús mostrándole, no me importa lo que hayas hecho, puedes cruzar por aquí porque aquí está mi cruz. Porque la cruz es puerta a la eternidad. Y es puerta a la eternidad porque Él pagó por mis pecados, porque Él asumió las consecuencias de mis actos, no porque yo haya sido bueno. Entonces, claro que debe haber un entrenamiento hacia la bondad, es mejor ser bueno que malo, ¿verdad? Como diría Pambelé, es mejor ser rico que pobre. ¿Recuerdan el dicho de Pambelé, es mejor ser rico que pobre? Pues sí, la gente que nos oiga, no sé, me imagino que sabrán quién es Pambelé, no entremos ahí. Es mejor ser rico que pobre, es mejor ser bueno que malo. Claro, a los ojos de la muerte es mejor ser generoso que egoísta. Porque el egoísta, pues, ¿qué hace con todo lo que acumuló o cogió? Pues nada, ya se fue, mientras que el generoso está mirando a la eternidad. Entonces, claro que es mejor ser bueno que malo en esta vida. Pero no es el ser bueno lo que nos gana la eternidad, ni es el ser malo lo que nos la quita. Es el aceptar a Jesús. Es el aceptar que Jesús dio su vida por mí y por mis actos. Eso es lo que me lleva a la eternidad. Y ese es un punto fundamental. ¿Hay que hacer méritos? Sí. ¿Los méritos nos abren el corazón a recibir a Jesús? Sí. ¿Los méritos nos ganan la vida eterna? No. Porque entonces nadie podía entrar. La vida eterna nos la gana la muerte de Jesús. Y el que yo la reciba. Jesús murió. ¡Ah, qué delicia! Entonces yo ya tengo el cielo. No, usted tiene que recibirlo. Usted tiene que ser consciente de que Jesús está muriendo por usted y por qué. Usted tiene que ser capaz de aceptarlo. Porque aceptarlo es aceptar la salvación. No aceptarlo es decir, Jesús me salvó y está allá lejos. Y yo no tengo que aceptar eso. No, Jesús me salvó y yo acepto la salvación. Yo recibo la salvación. Eso es recibir a Jesús en el corazón. Recibir la salvación. La que Él obró. De otra manera, la obró por allá lejos. Pongamos ejemplos bobos. Ejemplos de este mundo. Empaquemos eso en papel de este mundo. Lo llaman Sergio y le dicen, mire Sergio, su tío no sé qué, vivía en Rusia. Usted no lo conoce, es uno que desapareció muy temprano en su vida, no sé, alguna cosa. Le dejó a usted un testamento y le dejó 150 millones de dólares. Y usted dice, uy, qué chévere. Le dice, bueno, pues venga y recójalos. Venga aquí, firma el papel de recibido y usted dice dónde quiere que le consigne y toda esa cosa. Usted dice, bueno, eso está súper chévere, pero yo estoy aquí en otro cuento, estoy aquí tomando con unos amigos, estoy aquí de rumba, estoy aquí muy ocupado en esto, espérenme un momentico y deja pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y nunca va. Pues eso está allá y es suyo. Pero si no va a recogerlo, si no lo recibe, si no lo acepta, ¿qué ocurre con usted? Es sencillo, sigue en la misma vida de siempre. Usted tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo, no solo aceptarlo, ok, acepto intelectualmente que Jesús murió por mí. No, yo lo acepto a Él y acepto su muerte y su resurrección en mí y las consecuencias que eso tenga. Porque esos 150 millones de dólares, Sergio, le van a cambiar la vida. Ahora, uno puede decir, como diría seguramente el expresidente del Uruguay, pues la verdad no me interesa.
Yo estoy bien en mi chakra, aquí. A mí no me gustan esas cosas. La verdad no me interesa. Yo conocí un caso así, no de 150 millones de dólares, pero sí como 3 o 4. Del papá de un compañero y no lo recibió. Estaba contento en su vida. Yo estoy contento aquí, yo estoy contento en el mundo. Yo estoy contento con la vida que vivo. No es que si hago eso me toca ir a ponerme un vestido no sé cómo. No, yo estoy contento aquí. Me tocaría dejar de beber y para mí beber es fundamental y me tocaría, no sé. Recibir a Jesús le cambia a uno la vida. No es una ley, no es que cuando me toca dejar de beber, no es que le toque dejar de beber, es que seguramente cuando lo reciba, lo que va a ver, lo va a llevar a dejar de beber. Por beber no quiero decir que uno se toma un trago, no puede tomar un trago. Quiero decir, si se está emborrachando todas las noches y saliendo de juerga, pues seguramente recibe al Señor y dice, ¿y yo para qué sigo haciendo eso? ¡Qué bobada! Más bien, qué bobada, ¿para qué hago cosas bobas? Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.